Es martes 11 de abril año 2023 y entremos al comentario editorial. El Metro, la Guardia Nacional, Claudia Sheinbaum y la mentira. Vayamos a recorrer y recordar qué sucedió el 12 de enero del año 2023, cuando, cansados del descenso de la popularidad de Claudia Sheinbaum, principalmente afectado por los accidentes del metro en la Ciudad de México, el más emblemático, la caída de la línea 12 del metro, y de allí no pararon. La línea 12 es tan solo el punto más alto, pero los incidentes se han seguido presentando, derivado principalmente de la falta de mantenimiento, como venía advirtiendo el sindicato al servicio del metro de la Ciudad de México. Pero, ¿qué sucedió? Para atacar de frente la caída de la popularidad de Claudia Sheinbaum, tuvieron una brillante idea desde del cuarto de guerra de Claudia y el señor presidente de la República. Decir que el metro de la Ciudad de México estaba siendo saboteado y necesitaba el rescate. La presencia urgente de 6,060 elementos de la Guardia Nacional, y así lo anunció la jefa de gobierno y el presidente de la República. Una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy… Bueno, también es muy importante informar, aunque se ha venido haciendo por parte del gobierno de la ciudad, informar aquí sobre los acontecimientos, accidentes lamentables en el metro, todo lo que se está haciendo en el metro para evitar estos accidentes, y le pedimos respetuosamente a la jefa de gobierno que desde esta tribuna informara sobre lo que está sucediendo. Con el prólogo, la introducción de que, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, Claudia Sheinbaum cuenta con todo nuestro apoyo como jefa de gobierno de la ciudad. Así lo anunciaron. Así anunciaron que 6,060 elementos de la Guardia Nacional iban a contener el sabotaje, porque un oscuro enemigo yacía desde las entrañas del metro de la Ciudad de México, provocando estos misteriosos incidentes. No podía ser que día tras día, semana tras semana, el metro de la Ciudad de México tuviera afectaciones, cableado incendiado, su centro de operaciones incendiado, la línea 12 del metro caído, y así cada problema. Entonces metieron 6,060 elementos que comenzaron a descubrir que a una señora se le cayó las aspas de la lavadora para sabotear el metro y ponía en riesgo la vida. La presentaron ante las autoridades, así caídas de llaveros y cosas que las personas se llevaban, intentaron presentar ante las autoridades. Cuando comenzaron a dimensionar el tamaño del fiasco y el rechazo de los habitantes de la Ciudad de México, que no son tontos, que no se tragaron el cuento y que por el contrario se sintieron ofendidos, pararon de inmediato este tema y sacaron de su vocabulario el sabotaje al metro de la Ciudad de México y comenzaron a contener la crisis y a dosificar la información al respecto, hasta que tomaron la decisión de sacar a la Guardia Nacional del metro de la Ciudad de México. Estos 6,060 elementos que
no estaban desplegados en puntos álgidos de las entidades donde mayor violencia se tiene en el país. Podría citarles Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, el propio Colima. No, estaban desplegados 6.060 elementos en el metro de Ciudad de México. El anuncio ahora es que se van estos elementos y dejarán algunos para vigilar solo de noche. Y del sabotaje, de los culpables, del oscuro enemigo, de eso nada. Ha quedado evidenciado el tamaño de la mentira que desde el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fabricó y que el presidente de la República también decidió apoyar Julio César González. Así las cosas, se va la Guardia Nacional de vigilar de manera permanente el metro de Ciudad de México. Y bueno, Jesús, lo que llama la atención es la manera tan discrecional que tiene el gobierno de México de utilizar a las fuerzas federales armadas, entre ellas la Guardia Nacional, para fines políticos, para fines particulares. Más alejados no pueden estar de los temas que tengan que ver exclusivamente con el tema de seguridad para lo que fueron creadas. No es la primera vez, ya el presidente de la República ha dado encargos, ha dado encomiendas a las fuerzas federales armadas para que se hagan cargo. Primero empezó con los puertos, con las aduanas, luego también les empezó a dar las construcciones de las obras estratégicas del gobierno de México, como es el Tren Maya, como es el propio aeropuerto Felipe Ángeles, esto en México. Y me llama la atención, Jesús, pues la manera en que se está desvirtuando el uso y la implementación de nuestras fuerzas federales en temas meramente políticos, administrativos, más allá de temas para los que fueron creados y para lo que es su misión y su visión de las fuerzas federales, que es salvaguardar la integridad de la población en temas de seguridad, cuando en los estados, incluyendo el estado de Colima, vemos cómo todos los días sigue siendo asolado por los grupos criminales, los grupos delictivos, y la gente, las familias, los mexicanos siguen viviendo en la zozobra. Eso es para la reflexión. Bueno, pues vamos a relacionar el tema. La verdad es que también le salió bien al cuarto de guerra la contención en la caída de la aprobación, porque comenzó a caer Claudia Sheinbaum cuando la gente percibió que estaban tratando de verle la cara con el supuesto sabotaje al metro de Ciudad de México. Hicieron una contención y ¿sabe qué? Les ha salido bien porque recién salida del horno está esta encuesta que presenta El Financiero. ¿Cómo vamos rumbo al 2024 para la intención? Vayamos por partidos. Pues Morena sigue imbatible. Morena tiene por sí solo como partido el 48% de la intención de voto, mientras que en segunda posición está el PAN con apenas el 18%, el PRI con el 14%, el PRD con el 4%, el Partido Verde con el 2%, el PT con el 2% y Movimiento Ciudadano con el 8%. Independientes tienen un 4%. Ahora lo sumamos por bloques. ¿Cómo está la intención de voto si van en bloque? Morena con sus aliados PRD, PT, perdóneme, Partido Verde y PT, sumaría el 52% de la intención de voto, mientras que la alianza PAN, PRI, PRD, el 36% de votos solamente. ¿Y cómo está la intención de votos para presidente por bloques? Desde enero del 2022 que inició esta suma, Morena tenía el 44% de intención y muy parejo la alianza que se veía fuerte, tenía el 42%, estaban a tan solo 2 votos de diferencia con la intención. El punto más alto lo tuvo en agosto del 2022 el bloque de oposición de Morena, Partido Verde, PT, con el 52%, y la caída más abrupta de PRI, PAN, PRD cayó al 35%. ¿Cómo estamos para marzo del 2023? Se sigue separando. El Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Verde y el PT tienen hoy el 52% de la intención de voto contra el 36% de la intención de voto de la alianza PAN-PRI-PRD. Ahora vayamos, ¿cómo van las corcholatas? ¿Cómo está la opinión y el conocimiento de personajes de la 4T? ¿Cuál es su opinión acerca de Claudia Sheinbaum? Tiene una opinión favorable del 44%, la más alta, y una opinión desfavorable del 25%. Marcelo Ebrard está en la segunda posición, tiene una opinión favorable del 35%, pero tiene negativos altos, el más alto de los negativos, con 31%. Adán Augusto López tiene el 29% de opinión favorable y un 24% de desfavorable. Ricardo Monreal está muy balanceado, tiene una opinión favorable del 24%, pero es más alto sus negativos, tiene una opinión desfavorable del 25%. Le pasa lo mismo a Gerardo Fernández Noroña, que mire, está creciendo Fernández Noroña, tiene favorable el 23% y desfavorable el 22%.
¿Cómo está la preferencia de la población en general con 4 candidatos? Con 4 candidatos, Claudia Sheinbaum sigue imbatible, 32% de la intención de votos. Marcelo Ebrard está lejano con el 21%, Adán Augusto más lejano con el 15%, Ricardo Monreal con el 7%. Y agregamos a Fernández Noroña. Allí apenas le quitan un punto a Claudia Sheinbaum con el 31%. Marcelo Ebrard es el que más pierde, baja 19 puntos. Adán Augusto baja también 2 puntos con 13%. A Ricardo Monreal apenas le queda 1. Y el beneficiado de quitarles los 2 puntos a Adán Augusto y a Marcelo Ebrard es Gerardo Fernández Noroña. Vayamos a la oposición. ¿Cómo está la opinión y el conocimiento de personajes de la oposición, de quienes se barajan? Pues Lili Téllez encabeza la opinión favorable con el 26%, pero también es mayor sus negativos con el 33%. Claudia Ruiz Massieu aparece con el 24% de intención de votos, Luis Donaldo Colosio con el 23%, Beatriz Paredes con el 19%, Samuel García con el 18%, es uno de los que tiene negativos más altos. Samuel García es con el 36%, no el mayor, pero sí es de los más altos. Miguel Mancera tiene el 17% de favorables, Santiago Krill el 16%, Alejandro Alito Moreno tiene el 15% favorable de intención. ¿Y qué cree? El 42% desfavorable. Son mayores los negativos de Alito que su favorable. Miguel Ángel Osorio Chong tiene el 14% de intención de voto, Dante Delgado 14%, José Ángel Gurría 11% y Gustavo de Hoyos, que es uno de los líderes empresariales que apenas levantó la mano, tiene el 11% de favorable contra el 22% de desfavorable. Así las cosas, quien encabeza pues la intención de la oposición es Lili Téllez y Julio César González. Con esto concluimos el comentario editorial. A pesar de los pesares, a pesar de la evidencia, a pesar de la mentira, Claudia Sheinbaum logra hacer una gran contención de su crisis del metro de la Ciudad de México y se mantiene como la puntera para la presidencia de la República, Julio. Bueno, pues interesante cómo se están acomodando y moviendo también las preferencias de las personas, porque al final de cuentas son encuestas que le hacen a personas como usted, como a mí, y que van votando de acuerdo a los perfiles que más están sobresaliendo en el ámbito político. Y bueno, pues Jesús, esto todavía no termina, hay que ver también cómo se van definiendo las cartas o las corcholatas rumbo al 2024. Hasta